Cine Millonario no será visto esta noche con el propósito de traerles este programa especial. El exilio cubano, del trauma al triunfo, llega a ustedes por cortesía de Southeast Banks, en conmemoración del 20 de mayo, fecha gloriosa de los cubanos. Y el nuevo Herald, mejor que nunca. Son 360 meses de idioma ajeno, 30 años sin ver el sol que nacer me vio. Mi generación se aferra a una raíz sin tierra, que largo es el son que canta mi desmembrada generación. Muy buenas noches. En 1989 se cumplen 30 años del acontecimiento más trágico en la vida de todos los cubanos, la toma del poder en Cuba por Fidel Castro, lo que dio inicio a la dictadura comunista en la isla y al éxodo masivo de los cubanos hacia los Estados Unidos. Sí, Leticia, éxodo de un pueblo sin nada más que la voluntad férrea de no vivir en el totalitarismo. Hoy su canal 51 se enorgullece en presentar El exilio cubano, del trauma al triunfo, un documental que recoge por primera vez la historia del exilio cubano, su lucha, su enorme sufrimiento, pero también su alegría y su éxito. Durante las próximas 2 horas recorreremos los momentos más importantes del exilio, los años que marcaron un hito trascendental en la larga trayectoria del destierro que comenzó aquella madrugada del 1 de enero de 1959 cuando Fulgencio Batista huyó del país y la revolución llegó al poder. Yo pertenezco a una raza de risa fácil, que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobierno se quita y pon, jugando al que ríe último ríe mejor. La noche del 31 de diciembre de 1958, la mayoría de los cubanos celebraba la despedida de año sin sospechar la hecatombe que estaba por ocurrir. Minutos después de las 12 de la noche, el entonces presidente Fulgencio Batista abandonaba el país, acompañado por su familia y los miembros más allegados de su gobierno. Andrés Rivero, hoy un ejecutivo de la empresa de seguros Equitable Financial Company y autor de varios libros, es uno de los que se fue de Cuba esa madrugada. Tenía entonces 22 años. Su padre, Andrés Rivero Agüero, había salido electo presidente en las elecciones celebradas en noviembre. Solo le faltaban 2 meses para ejercer el cargo. Rivero recuerda cómo se vivía en Cuba en aquellos momentos. El último año, el año 58, fue un año tumultuoso en Cuba. Fue un año de revolución, fue un año de sabotaje, fue un año un año terrible, donde todo condujo pues al desenlace del 1 de enero del 59. Recuerdo una Cuba sobre todo para mí muy intranquila, vivir de una manera intranquila, las universidades cerradas, etc. O sea, yo estaba en ese tiempo en el medio de mi carrera. Los tiroteos, los sabotajes, participamos activamente ese año de la política y fuimos a dar mítines políticos por toda la isla y la situación era extremadamente grave. Era una situación de un recelo tremendo, una confianza propia. Se veía venir algún cambio sustancial. Rivero estaba con su novia en el cabaret Sanssouci de La Habana, celebrando la despedida de año, cuando la guardia personal de su padre lo fue a buscar. En el camino lo que nos imaginamos es que había habido otra tragedia, había matado a alguien de la familia. Vaya, nos imaginamos que eso era lo que... Así de sorpresiva fue la noticia de que Batista se había ido, que no nos imaginábamos que iba a suceder, y menos una noche tan especial como esa. Llegamos a la casa y era un caos. Ya mi padre se había ido, ya mi padre se había marchado en el avión con Batista para la República Dominicana. Mi madre, como toda madre y como buena española que es, pues le dijo a mi padre que no se iba sin recoger a sus hijos, por supuesto, y los hijos pues estábamos, sobre todo los varones, en ese momento estábamos, como te digo, en diferentes lugares. Había un avión militar
esperando por nosotros. Fue el último que salió de Cuba el 1 de enero del 59. Había una confusión tremenda donde nosotros íbamos. Nosotros sabíamos que estábamos en un avión militar, que había, como te digo, personas como Panchín Batista, personas que tenían que irse de Cuba. Cuando ya nos dimos cuenta que el avión iba a algún lugar, a donde fuera, se nos presentó la realidad, la cruda realidad. Nosotros estamos huyendo, estamos abandonando esto, nos vamos y regresamos, interrogación, ¿no? Regresamos cuando Dios quiera. Por cierto, es muy simpático, todos íbamos armados. Recuerdo varias cosas como alguien hablando con el piloto a dónde íbamos y el piloto diciendo que no tenía órdenes todavía de despegar. Entonces alguien entrando en la cabina y diciendo si el piloto no sale en 5 minutos le voy a poner una 45 en la cabeza. Aquello era como te digo, un aquelarre porque era una cosa incongruente, gente que huía llena de armas. Andrés Rivero dice recordar a Batista con cariño, porque siempre fue como un padre para ellos, pero reflexiona sobre la política cubana. La llegada de Fidel sí iba a llegar, no creo que tenía que haber llegado de ninguna manera, pero bueno, ya sí iba a llegar, ya sí era irremediable o era inevitable, mejor dicho, que Fidel Castro llegara. Se apuró la llegada precisamente por el abandono, como te digo, se abandonó aquellos, cruzamos los brazos y salimos huyendo. Eso. Este hecho puede haber influido en el carácter inestable de uno de sus hermanos, Carlos Rivero, quien salió a los 19 años de Cuba y que después de militar en organizaciones ultraderechistas en Miami, regresó a Cuba en 1974. Allí publicó un libro llamado Los sobrinos del tío Sam, donde denuncia el exilio cubano y se confiesa fidelista. Sin embargo, unos años después, Carlos Rivero decide volver al exilio y comienza entonces a denunciar aquí al gobierno de Castro. Hoy no se sabe el paradero de Carlos y su hermano Andrés prefiere no hablar del tema. No nos merecemos a Fidel Castro, sí nos merecemos el exilio. El exilio es simplemente una escuela. El exilio es un castigo para todo cubano en su actitud frente a la problemática nacional, en la ligereza con que nosotros enfrentamos los problemas, en nuestra falta de autocrítica. Yo no creo que a mí me corresponda decir que Batista fue malo para Cuba, pero lo fue. Muchachos, ahí le dejo la revolución. ¡Cuídela! ¡Apunte! ¡Fuego! Lo que se desató en Cuba a partir del triunfo de la revolución fue un verdadero baño de sangre. Era tal la matanza que por sepultura se cavaban zanjas para los fusilados, muchos de ellos condenados en juicios sumarios improvisados por los llamados tribunales del pueblo. En la calle la multitud incontenible hizo famoso un grito. Una de las personas que más ha sufrido como consecuencia del terror revolucionario es Bonnie Anderson. Bonnie es una conocida periodista que actualmente trabaja para el Canal 4 en Miami. Fue corresponsal de la NBC en el Líbano por 4 años y hoy ha creado una campaña internacional para ayudar a liberar a su amigo Terry Anderson, el norteamericano que secuestraron en Beirut hace unos años. El padre de Bonnie, Howard Anderson, fue fusilado en Cuba el 19 de abril de 1961, acusado de ser un agente de la CIA. Cuando declararon la sentencia de muerte, cuando mi mamá estaba aquí en Miami con nosotros, y recuerdo que una noche me iba a dormir, iba a rezar, mi mamá estaba ahí, me dijo, Bonnie, tu papá está en el cielo. Y oré porque lo quería tanto. Para una joven de 5 años es algo muy difícil. Y me enfermé de llorar tanto. Al igual que 2 de sus 3 hermanos, Bonnie nació en Cuba.
Howard Anderson había conocido a su esposa, una cubana, cuando fue de marinero a la isla. Allí puso negocios y se estableció. Uno de los recuerdos más hermosos de Bonnie es cuando iba de pesca con su padre. Recuerdo pescando con mi papá, con mis hermanos. Los recuerdos son todos felices. Fue una infancia de maravilla. Lejos estaba Bonnie de imaginar que serían unos milicianos, igual que aquellos que rieron y jugaron con ella y sus hermanos frente a su casa, los que un día fusilarían a su padre. Según ella, Anderson nunca se había envuelto en política hasta que llegó la revolución. Era un comerciante. Vivía su vida para la familia, para los negocios de él. Y eso, lo que pasó a mi papá y a mi familia, lo llevo conmigo todos los días. Soy periodista por eso, porque yo quería enfrentarme con Fidel Castro. Yo sabía que como periodista un día lo haría. Ese día llegó en el año 1978 cuando Bonnie fue enviada a La Habana por el Miami Herald a cubrir el diálogo que se llevaba a cabo entre Castro y un grupo de exiliados cubanos. Cuando Fidel fue al final de una conferencia de prensa que terminó a las 3 o 4 de la mañana. Yo estaba en la primera fila sentada y al final puso el micrófono en la mesa y dijo, yo quiero hablar con esa niña. Y yo, niña, tengo 23 años, pero entonces empecé a temblar. En ese momento, al enfrentarme con el asesino de mi papá, maduré. Y podía hablar con él. Bonnie tiene la foto de ese momento histórico en su vida puesta en la sala de su casa. Cada vez que veo a esto y veo la sonrisa que tiene Fidel Castro. Y veo los agentes de seguridad que están a su alrededor. Como si una mujer sola le iba a hacer daño, le iba a hacer algo mal. Y él no podía enfrentarse conmigo solo. No, llevaba sus 15 hombres. Bonnie está escribiendo un libro sobre los presos políticos cubanos. En él narra la historia de su padre. Yo creo que él conoce todo lo que yo he hecho. Yo sigo viviendo mi vida esperando que estoy llenando sus deseos. Yo sé que Él me está viendo y me está guiando de una manera u otra. Él está conmigo. Estamos a principios de la década de los 60, cuando quizás la mayor preocupación de los cubanos era el futuro de sus hijos. Comienza el pánico entre los padres cuando se corre un rumor de que los niños están siendo sacados de las escuelas para adoctrinarlos en la Unión Soviética. Aquí comienza uno de los grandes dolores de las madres cubanas. Y entonces fui la heredera de los errores. Y entonces tuve que irme de mi país, anémica de patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. Como expresión del cariño y la gratitud del pueblo trabajador. ¡Gracias, Fidel! Y eran los herederos de los errores, los hijos. Había que salvarlos. Había que evitar que sufrieran en las garras del comunismo a costa de quizás no volver a verlos jamás. Nosotros tomábamos parte en la operación Peter Pan con Mongo y Polita Grau y tanta gente que se sacrificó. Y entonces
Pues después un día me dijo Olga, bueno, y nosotros que hemos sacado tantos niños, ¿y por qué no mandamos a los nuestros? Imagínate. Fue un momento decisivo, ¿no?, en nuestras vidas, porque sí, eran muy chiquitas las dos, y separarse uno de los hijos sin saber si te vas a volver a encontrar, pero ya yo presentía cosas que no iban a ser muy buenas para ellas en un futuro. Olga y Tony eran de los artistas más aclamados en Cuba. Sus programas de televisión eran vistos por la isla entera y su popularidad no tenía precedentes. Pero tuvieron que tomar la misma decisión que miles de padres cubanos. El día que salieron las niñas fue tétrico para mí y para él, por supuesto, y para toda la familia. Nosotros nos quedamos en la casa, entonces para evitar que cuando estuvieran en el aeropuerto con los registros y las cosas, pues ya entonces eran las hijas de Olguitón y ya no era, ya iba a haber problemas. Inclusive hasta el trato para con ella va a ser distinto. Y entonces pues tuvimos que darle un besito en la puerta y que Olguita nos preguntó, ¿y por qué yo me tengo que ir? ¿Comprende? Y entonces hasta luego, como si se fueran a casa de un vecino o algo de eso, es duro. Y quedarse con aquella casa tan grande. El sufrimiento de Olga y Tony refleja el de miles de familias cubanas que al principio de los 60 mandaron a sus hijos solos. El gobierno norteamericano había creado un programa para el cuidado de estos niños en diferentes partes de Estados Unidos. Mientras tanto, en Cuba, la operación Pedro Pan estaba funcionando, otorgando visas waivers falsas, logrando así que más de 14,000 niños salieran hacia Miami. Aquí se juntaban con familiares y amigos o iban a parar a los campamentos, donde comenzaba entonces el trauma de esos infelices que no entendían lo que estaba pasando. El orfelinato, el edificio era muy bonito, muy moderno, pero en realidad aquello era como una pesadilla. Lo primero que hicieron fue separarnos a mi hermana y a mí, no sé por qué, y no me dejaban verla, no tenía que escapar para poder verla. Aparte que a nosotros nos tocó una monja que era china, y a mí me costaba mucho trabajo entenderla porque mi inglés tampoco era muy bueno, y nos decía que iba a pasar igual que en China, que no podíamos ver a nuestros padres, que pronto no íbamos a recibir más correspondencia de ellos. Y para eso, o sea, para nosotros eso fue una cosa terrible. La hermana de Lisette, Olguita, tenía solamente 3 años cuando llegó al orfelinato en Iowa. A pesar de su corta edad entonces, todavía recuerda su pánico allí, especialmente después que fue separada de su hermana. Me acuerdo, tenía miedo y lloré también, o sea, era una situación, yo no sabía, el temor de lo desconocido. No estaba en mi casa, no estaba mi familia, me separaron de la única persona que realmente estaba conmigo, que era mi hermana, que siempre ha estado conmigo. Fue terrible, no entendía lo que me estaban hablando. Recuerdo una vez que nos pusieron una inyección, parece que era como una vacuna. No sé, en una de esas pues yo no llegué a tiempo al baño. Y eso fue terrible para la monja que nos estaba cuidando. Bueno, me tiró para el piso y me gritó y bueno, fue una cosa bastante desagradable, que yo hasta hoy la recuerdo porque yo no entiendo por qué. Los horrores contados por los niños que llegaban a los campamentos son suficientes para ocasionar un trauma a cualquier persona, mucho más a estos que estaban en plena formación. Me acuerdo una vez que recibí la primera carta de mi papá, y una compañera mía también recibió una carta de su familia y empezamos a llorar como estábamos histéricas. La monja, yo no sé por qué, una persona muy amargada, nos dijo que si no parábamos de llorar que nos iban a encerrar en un cuarto oscuro. Y nos llevaron precisamente a un lugar donde tenían toda la calefacción del edificio y nos iban a encerrar, que por dentro no tenía para abrir. Pero a mí me dio como un ataque de claustrofobia en ese momento y empujé la puerta, entonces nos encerraron en la cocina. Fueron más de 14,000 niños los que llegaron solos. Sin embargo, aún después del impacto de salir del seno familiar y enfrentarse a un mundo nuevo para ellos, con todos los lógicos problemas que esto trae, solamente unos pocos necesitaron tratamiento psicológico. La mayoría de estos crecieron a hacerse hombres y mujeres de carreras, independientes y por sobre todas las cosas, listos para enfrentarse a la vida. Cuando entendí por qué lo hicieron, obviamente se los agradecí. La ventaja que tenemos nosotros es que, bueno,
Contrario a la gente que vive aquí en este país, nosotros nos hemos tenido que ganar la libertad y bueno, pagamos ese derecho de piso. Uno siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿no? Cuando la sacamos de Cuba creíamos que era lo mejor para ellas. Yo creo que fue lo mejor para ellas. Y creo que fue lo mejor. Yo no creo que yo lo haría. Yo creo que la familia debe permanecer unida, pasar por las mismas penas y sufrimientos. Yo me quedaría con mis hijos y buscaría la forma de que saliéramos todos juntos. Mientras en Cuba se separaban las familias, aquí en Miami no se hablaba español en ninguna parte. El impacto cultural y los trabajos que pasaron los primeros cubanos en llegar es hoy difícil de calcular. Efectivamente, Leticia. Ahora contamos con 2 cadenas de televisión hispanas, infinidad de publicaciones y 10 estaciones de radio en español. Pero en 1960 solo teníamos el diario Las Américas y una estación de radio que apenas comenzaba. De última hora. Norman Díaz era director del único noticiero en español de Miami en el año 1960. En Cuba, Norman había sido dueño de la estación de radio CMOX, pero tuvo que salir súbitamente del país al enterarse de que iba a ser arrestado por el Che Guevara. Hoy vive retirado en Miami Beach y disfruta recordando cómo fue que al otro día de llegar a Miami consiguió trabajo en la estación de radio americana WMET. Era a principios de lo que se llamó el exilio duro. Norman no hablaba inglés, pero se las arregló para que el dueño de la estación lo empleara. Y vino un norteamericano muy bonachón, muy agradable. Me dio la mano y me dijo, welcome. Y entonces le dije, bueno, mira, Donny, aprovecho que le digas que yo estoy ansioso de trabajar, aunque sea barriendo, haciendo cualquier cosa aquí. El problema es trabajar. Era el año 60 aquí. Y entonces el americano me dijo, ¿usted sabe escribir a máquina? Digo, sí. Entonces me dice, bueno, pues yo necesito hacer aquí un programa en español. Y le digo, bueno, ¿y cuándo empezamos? Dice el americano, ya. Digo, bueno, pues ya. No hablamos ni de sueldo. Aún ni después, al día siguiente, habló conmigo del sueldo, fabuloso. Y comencé, y así comenzó el noticiero, con 1000 vicisitudes para conseguir la noticia en español. Y ahí comenzó lo que se llama el radio en español en el área de Miami, aquí en el área de Miami. Fue tal el éxito que tuvo que en poco tiempo WMET estaba transmitiendo las 24 horas del día en español, convirtiéndose así en la pionera, con novelas, programas cómicos, noticieros y música latina. Una convocatoria a un acto patriótico reunía a miles de personas en cuestión de horas. Para los cubanos que seguían llegando en masa a Miami, la radio era el único medio de saber, sin censura, lo que pasaba en Cuba. Por el bombardeo que tuvo lugar ayer, 24 de agosto, a las 10:20 de la noche en el Teatro Blanquita. Aunque en la isla casi toda la prensa había sido intervenida, todavía quedaban periodistas que creían en la revolución. La siguiente es una conversación telefónica entre el dueño del periódico El Mundo y el Canal 2 de televisión, Amadeo Barletta, quien se acababa de asilar en Miami, y José Pardollada, conocido comentarista radial de Cuba. Dime. ¿Quién habla? Pardo, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pardo? Es Barletica, chico. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué de tu vida? Bien. Chico, ¿recibiste los periódicos que te mandé? Yo no sabía que eran de ustedes. No, pero lo anunciaste bien hoy por radio. ¿Lo del avión? Sí, lo del avión. ¿Lo tiraron ustedes? Sí, lo tiramos, chico. Caramba, qué bueno. Pues chicos, llegaron todos, muy bueno. ¿Cuándo vuelven a meter el avión? Chico, yo creo que mañana, bueno, yo lo iba a mandar mañana por la noche, pero si tú me dices qué días tú vas a estar en algún lugar y a qué hora, yo hago que te lo tiren por la cabeza. Bueno, pues mira, dile que lo tiren ahora en el periódico El Mundo, que yo estoy aquí. Que está todo el mundo reunido ahí. Sí, todo el mundo, así que tíralo ahora en el periódico El Mundo. Pero no tengo tiempo, Pardo, porque imagínate, lo que busco el avión y en lo que meto, dame hasta mañana, tú, por favor. Pero te felicito por el buen humor, chico, que es una gran cosa que hay que mantener siempre en todas las situaciones. Yo creo que sí. Ahora, óyeme, el que ríe último ríe mejor. Está bien, tú vas a ir con los americanos, porque nosotros estamos aquí con Fidel, así que vamos a ver quién es que puede más. Tú estás con Patria o Muerte. Patria o Muerte, venceremos. Pardollada no tardaría en asilarse, al igual que muchos otros que inclusive llegaron a defender la revolución con las armas en Playa Girón.
El desastre de la guerra y el triunfo del ataque al Teatro Blanquita fueron las dos noticias que con más impresión recuerda Norman. Con cañones fueron y le entraron a cañonazos al Teatro Blanquita. Fueron dos cosas muy grandes y la otra, la que me hizo un impacto muy grande, porque yo estaba dentro de eso, como dando las noticias, fue el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos. Que hoy hay aquí héroes de aquel tiempo del gobierno comunista cubano, pues aquí en las arenas de Miami. Son 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Los primeros años del exilio fueron los más duros. Quizás lo único que mantenía a los cubanos en pie era la fe de que pronto podrían regresar a nuestra patria. Así es, y fue esa fe y ese tesón característico del cubano que llevó a un grupo de hombres a luchar por la libertad de Cuba. Estamos en abril de 1961. Armados más de esperanza que de metralla, confiados en la promesa de la potencia, se armaron y se embarcaron, y embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Nunca estuvo Cuba más cerca de liberarse como el 17 de abril de 1961, cuando unos 1.300 exiliados invadían la isla por la Bahía de Cochinos. Mientras Castro movilizaba de inmediato sus tropas, Estados Unidos cambiaba de parecer y ordenaba el regreso del respaldo aéreo de la invasión. 3 días lucharon los brigadistas antes de que se agotaran las municiones, antes de aceptar la derrota. El saldo, 104 muertos, 1.179 prisioneros, un grito de victoria para Castro y un profundo dolor para el exilio. Las iglesias se llenaron de gente rezando y pidiendo y ya era un nerviosismo. Bueno, no tienen una idea de lo que fue aquello. Aquellos días fueron tremendos. Pero inmediatamente empezaron a llegar las malas noticias de que estaban derrotados, de que estaban cogiendo los prisioneros, de que se estaban hundiendo en las ciénagas y muriendo en las ciénagas, de que estaban muriendo en el mar. O sea, fueron unos días tan espantosos que yo no creo que se pueda recordar eso así con sea posible recordarlo. Mirna Millán quedó viuda a los 23 años con 3 hijos pequeños. Su esposo, José Millán, era jugador profesional de Jayalay, pero como muchos otros jóvenes cubanos, quiso ir en la invasión. Y él siempre me decía que rezáramos mucho, que Dios no nos abandonaría. Y con esa seguridad y con esa fe y con esa fuerza, pues pudimos separarnos, ¿no? A pesar de su juventud al enviudar, Mirna nunca se volvió a casar. Su voz aún se quiebra al recordar el momento en que supo que su marido había muerto. Llegó una noticia espantosa de que habían asfixiado a un montón de prisioneros de la brigada en una rastra. Cuando yo oí aquello, yo pensé, eso no puede ser verdad. Cuando pasaron los días y llegaron los primeros prisioneros que llegaron para empezar el canje, se supo que era verdad, que la historia de la rastra era cierta, que habían metido a 100 y pico de prisioneros, muchos de ellos heridos, y los habían cerrado en una rastra hermética
y que cuando ellos protestaron y dijeron nos vamos a asfixiar aquí, Osmani Fuego dijo mejor así nos ahorramos balas. Y entre los 9 que murieron fue mi esposo. Empezaron a llegarme las noticias a través de cartas y de que empezaron a salir de las cárceles a familiares de cómo había muerto mi esposo. Y te digo que sinceramente aquello me ayudó muchísimo a poder aceptar todo, porque mi esposo murió rezando, murió aceptando la muerte y perdonando a los que los estaban matando. Si duro fue para Mirna enfrentarse a la realidad de que su esposo estaba muerto, más difícil fue para sus hijos entender por qué su padre no regresaría jamás. Yo de pequeña tenía un sueño que estaba en el Stadium de Miami, que esto pasó en la realidad, que se reunieron todos los cubanos y vino Kennedy a traer una bandera o algo, y yo estuve ahí, yo me acuerdo, tenía 4 o 5 años, y yo estuve ahí, pero mi sueño era de verme en este lugar que estaba vacío en este momento, y estaba mi papá y otros hombres abajo en el centro del field, y que estaban Fidel Castro y Kennedy matando a mi papá. Mi papá para mí era como un santo en el cielo, y que yo le rezaba a él, y él estaba al lado de papá Dios, y yo siempre le hablaba a él por las noches, y él siempre me estaba mirando y me estaba cuidando. Y todavía lo pienso así, porque yo siempre a mis hijas se lo digo, que su abuelo está en el cielo y lo está cuidando a ellos. Aunque el dolor y la derrota de Girón perdura, el tiempo logró darle a los brigadistas una victoria: la profunda admiración de sus hijos. Bueno, como no lo conozco realmente, como no lo conocí, nunca lo conocí, una de las cosas que no pude tener yo el hecho de conocer a mi padre, no tengo imagen de él, pero lo que he oído, lo que sus amigos, sus conocidos, me han dicho que era un hombre muy admirable, y si realmente fue así, es lo que quisiera hacer yo. Nosotros rechazamos terminantemente todo intento de fiscalización, todo intento de inspección de nuestro país. A nuestro país no lo inspecciona nadie, y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Los deseos de Fidel Castro se frustraron. Ni estalló la Tercera Guerra Mundial, ni se contó con él para nada. Por fortuna para la humanidad, Khrushchev ignoró el pedido de Castro de que se lanzaran los cohetes nucleares hacia los Estados Unidos, y el 28 de octubre de 1962, después de que la población mundial estuvo más al borde de la extinción que en ningún otro momento en la historia, decidió desmantelar las bases de cohetes y llevarse los bombarderos y misiles nucleares que se habían introducido en la isla recientemente y que estaban listos para ser lanzados. Un avión U-2 norteamericano volando sobre Cuba había fotografiado el arsenal el 16 de octubre. Fueron los 13 días más peligrosos que ha vivido la humanidad y que hoy se conoce como la crisis de octubre. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being... El día 22, Kennedy anunció ante el mundo el bloqueo total de la isla de Cuba, bajo órdenes de detener o disparar contra buques que intentaran romper el bloqueo. Pero los barcos rusos siguieron avanzando. El doctor Luis Aguilar, profesor de Ciencias Políticas e Historia de la Universidad de Georgetown, recuerda los momentos de pánico que se vivieron en Washington la noche del 27 de octubre. Lo que ocurrió fue una especie de, desde mi perspectiva, claro, una especie de retorno al núcleo. Es decir, teníamos amigos que nos llamaban, ¿qué tú vas a hacer esta noche?
vamos a reunirnos, vamos a esperar. Casi nadie tenía refugio. Había muy poca gente. La universidad tenía un refugio, daban planos de a dónde tenía uno que ir. Pero lo que hubo enseguida, que yo recuerdo, fue una búsqueda de la familia. Bueno, si algo va a pasar, más vale desaparecer con la familia. Yo creo que en La Habana había igual un sentido de este va a ser el acabose, este es el final. El apocalipsis no se llegó a desatar, pero para los cubanos la crisis de octubre fue determinante porque a pedido de Khrushchev, Kennedy prometió nunca invadir a Cuba. El pacto Kennedy-Khrushchev ató a los Estados Unidos y ató al exilio cubano y marcó la permanencia del señor Castro. Otra consecuencia trágica fue la detención de los vuelos provenientes de Cuba que hasta ese momento se habían efectuado sin interrupción desde el inicio de la revolución. Hasta el verano de 1962, unos 250.000 cubanos habían abandonado la isla. Sin duda se trataba de uno de los mayores éxodos de la historia. Los vuelos no se volvieron a reanudar hasta diciembre de 1965, 2 meses después de haberse abierto el puerto de Camarioca, por el que salieron unas 5.000 personas que fueron recogidas en barcos por sus familiares exiliados. La odisea de la separación familiar, que se agravó en esos años, ha sido y es uno de los mayores sufrimientos de los cubanos. Para Luis Aguilar, es lo más doloroso del exilio. Murieron. Nunca más vi a mi madre, a quien yo adoraba. Y murió primero mi madre, luego mi padre, y luego esos tíos y tías que en Cuba eran tan gratos, ¿no? Que hacían el núcleo de la familia y del cual te llegan noticias, se murió fulano. Y no pudiste, o no pude yo, el último momento de brindarle a tu padre o a tu madre esa última contribución, ese apretón de manos, es decir, estoy aquí con ustedes en este momento. Para mí, por hacerlo en valoración personal, eso fue y ha sido siempre lo más traumático que ha tenido el exilio. Salimos cientos de miles, casi desnudos, desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio, pidiendo solo el lujo de ganarnos el pan con dignidad. Antonia Maurice es quizás la perfecta imagen de las miles de madres cubanas que han llorado amargamente por la separación de sus hijos y de su patria. Sus hijos salieron al exilio años antes de que ella pudiera hacerlo durante los llamados vuelos de la libertad. Como ella, más de 290.000 cubanos se acogieron al plan de reunificación familiar acordado entre Estados Unidos y Cuba. Su vida había cambiado profundamente en esos años. Su esposo había muerto y el único hijo que quedaba en Cuba estaba preso. Son cosas que han dejado huellas en la persona que trae por consecuencia que tú no puedas hablar de estas cosas sin poder sentir de nuevo como que la herida se abre. Como la inmensa mayoría de los cubanos que llegaban, Antonia pudo acogerse al programa de ayuda que había establecido el gobierno americano, el refugio, como le llegaron a llamar los cubanos. Creo que no hay ningún gobierno en el mundo que pueda asimilar la cantidad de personas que entraron en aquella época en que los aviones eran 2 vuelos diarios y todo el mundo que llegaba pues tenía su ayuda, encontraba el calor allí, el calor humano, que cuando se llegaba le daban una bolsita con algún artículo de propaganda, inmediatamente pues tramitaban sus papeles y tenían el amparo y la ayuda de decir, tengo algo con que contar. Cientos de miles de cubanos como Antonia desfilaron por el edificio de Biscayne Boulevard, conocido como la Torre de la Libertad, que es hoy Patrimonio Cultural de Miami. Allí recibían ayuda económica, servicios médicos y dentales y alimentos, una ayuda hasta que lograran encaminarse. No pensaba que le iba a ver tan fácil. El día que llegó el telegrama a España. Sí.
Cuando llegó el telegrama de mi salida, que ya yo venía para acá, de borrachera. se puso el carro de sombrero. Han pasado muchos años desde que Antonia Maurice pisó por primera vez el refugio. Afortunadamente hoy está reunida de nuevo con todos sus hijos en el exilio y recapacita sobre lo que ha sido su vida. Vamos a hacer un brindis porque la familia siga unida como hasta ahora. Y que sea bien grande y siga creciendo. De salud que haya, que belleza se sobra. Para mí ha sido un triunfo, porque si yo dijera que yo creo que una persona que ha pasado como tantos cubanos, que quizás hayan pasado más que yo, pero que de acuerdo a mis fuerzas como ser humano, creo que ha sido una carga bastante difícil para mí. Y si a esta fecha estoy cuerda y me río y trabajo y trato de dar a los demás y pinto y hago flores y coso y invierto mi tiempo en cosas útiles y trato de darle a mis descendientes el mejor ejemplo que puedo, creo que eso es un triunfo. Los cubanos seguían llegando a Miami, pero pasan los años y comienza una época de intolerancia a otros puntos de vista. Llegamos a los 70 y comienza el terror en Miami. La década del 70 fue una de las más violentas en Miami. Los asesinatos, las explosiones, las bombas y las amenazas llegaron a crear pánico entre los exiliados cubanos que no se atrevían a disentir de los que abogaban por la violencia verbal y física. Por aquella época no era nada extraño oír la detonación de una bomba en cualquier calle. José Valdés, dueño de una farmacia. Max Lesnick, director de la revista Réplica. El dueño de la tabaquería Padrón. Fueron todos víctimas de atentados dinamiteros. Algunos de ellos aseguran que les ocurrió por negarse a dar dinero a grupos que se autodenominaban anticastristas. Pero quizás una de las personas más afectadas por el terrorismo de aquella época aquí en Miami fue Emilio Milián. Milián sobrevivió para contar el horror de aquel 30 de abril de 1976, cuando siendo director de la estación de radio WQBA, fue víctima de un atentado. Tan pronto moví la llave y arranqué el automóvil, se produjo la explosión. Aparentemente la habían conectado al encendido del automóvil. Y según la policía, era una bomba sumamente potente. Yo no sentí la bomba, lo que sentí fue una conmoción muy grande. Yo no perdí el conocimiento en ningún momento. E intenté moverme, pero claro, ya faltándome casi una pierna y con la otra muy lacerada y con una herida enorme en el abdomen que me cabía el puño así cerrado, sin contarlo, este ojo que casi lo tenía fuera de órbita, pues apenas podía hacerlo, pero lo intenté. Me ayudaron a salir por la ventanilla del automóvil, donde estaba el asiento del chofer, y me colocaron cerca en el piso. Vino el padre Ballina para darme la extrema unción porque yo lo mandé a buscar. Yo pensé ya que este era el final. Milián no fue el único que sufrió un atentado a su persona. Hubo muchos más, tales como Rolando Masferrer, quien murió frente a su casa al estallar una bomba en su auto. Luciano Nieves, acribillado a balazos en el parqueo del hospital Variety Children's, donde su hijo estaba ingresado. José Elías de la Torriente, muerto de un disparo en su propia casa mientras miraba la televisión. La extorsión y los asesinatos contribuyeron a desacreditar la genuina lucha anticastrista, creando un clima de intolerancia que empañó la imagen del exilio. Es por eso que muchos aseguran que la mano de Castro estaba detrás de estos actos con el propósito de dividir al exilio. En el caso de Milián, por lo menos lograron apagar su voz de las ondas radiales. Sin embargo, con 2 piernas artificiales y una extraordinaria fuerza de voluntad, no solamente logró volver a caminar, sino que al momento de realizar esta entrevista se encontraba en los últimos detalles de la apertura de su propia estación de radio, que simbólicamente llama WWF, y donde logrará exponer sus puntos de vista una vez más. No hay nada que justifique que un individuo que diga que cree en la democracia, que cree en la libertad, pueda usar como causa creíble, causa moral para colocar no ya una bomba,
para tratar de matar a otro, porque no opina exactamente igual que él opina. No hay ninguna justificación. Aunque la organización que más se identificó con los actos terroristas de esa época fue Omega 7, aún después del arresto de su presunto líder Eduardo Arocena, el terrorismo continuó en Miami. Ninguna otra organización ha sido juzgada por dichos actos. Yo no veo diferencia ninguna entre los comunistas o las dictaduras comunistas y los individuos que actúan en esa forma en una sociedad democrática. Lo que sí yo creo que ese método es totalmente inaceptable. Indudablemente que en Miami han ocurrido muchas cosas que han conmovido al exilio. Una de ellas sucede un año después del atentado a Emilio Milián. Es en el mes de abril de 1977 cuando el expresidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, se suicida. Fue el día peor de mi vida. Todavía me asombro que un ser humano pueda sufrir tanto como yo sufrí en esos momentos y poder sobrevivirlo. Es que Carlos Prío era la persona que uno de verdad menos esperaba, que menos compaginaba con la idea de suicidio, por el amor a la vida que tenía. Ni María Elena ni Marían Prío recibieron ningún aviso o carta póstuma de su padre explicándoles por qué se suicidaba. Tanto para Marían, la hija mayor de Prío, una conocida psicóloga, como para María Elena, abogada y exproductora del Canal 10 de televisión en Miami, los motivos que impulsaron a su padre a matarse son desconocidos. Yo creo, yo no sé, él no me dijo cuando se iba a suicidar, él no me dejó información ninguna. Por mi conocimiento de él, yo creo que él se suicida como un acto casi racional de su parte. Él tenía 73 años, iba a cumplir 74. Yo creo que él consideró que ya en su vida había cumplido su misión, que no iba a tener la misma energía, no iba a tener las mismas posibilidades de tener un efecto en su patria. Él siempre estaba hablando, desde luego, de la libertad de Cuba. Y nunca se dio la libertad de Cuba. Prío se hallaba exiliado en Miami en enero de 1959, cuando Castro llegó al poder. Desde la década del 30, durante la dictadura de Machado, Prío había estado entrando y saliendo del país de acuerdo con la situación política de la isla. Habiendo salido electo presidente de la República en 1948, se vio obligado a asilarse de nuevo el 10 de marzo de 1952, cuando Fulgencio Batista dio un golpe de Estado con consecuencias nefastas para Cuba. En 1956, Batista decretó una amnistía y Prío regresó al país, pero al poco tiempo fue forzado a salir de nuevo. Finalmente regresó en el 59, ilusionado con la revolución liderada por Castro. Es que yo recuerdo el día que cayó Batista y me acuerdo la inmensa alegría, podemos volver a Cuba y la esperanza de que esto iba a significar la democracia para Cuba. Y yo creo que él, cuando se dio cuenta que no iba a haber tal democracia en Cuba, le costó mucho trabajo aceptarlo. Yo creo que fue muy duro para él volver al exilio, muy duro. Pero fueron días muy felices, a mí me encantaba el ambiente de Cuba, a pesar de habernos criado tantos años en este país y la esperanza que se respiraba, especialmente el primer año, de por fin íbamos a realizar los ideales democráticos de la nación, los ideales martianos, que la nación estaba luchando por ellos desde el siglo XVIII. Nosotros aquí, cuando cayó Batista, lo abandonamos todo y nos fuimos enseguida, creímos que ya iba a ser el final y tener que regresar de nuevo. Estamos casi al final de la década de los 70. Mucho ha sufrido el exilio durante tantos años, pero sigue adelante, con la frente en alto. Los años pasan y pocos se imaginan los cubanos lo que está aún por venir. ¿Es que cabe la posibilidad de un diálogo con Castro a estas alturas?
¿Será posible volver a ver los que quedaron allí? ¿Podrá el exilio imaginarse un éxodo masivo después de años con los vuelos interrumpidos? ¿Y qué pasa con los presos? No faltaría mucho tiempo antes de que altos funcionarios del gobierno de Castro pidieran asilo también. Solamente hemos recorrido la mitad de los 30 años. Quédese con nosotros y en la próxima hora veremos qué pasó con el exilio a partir de 1975. A finales de 1978, los cubanos ya habían cambiado a Miami. La pujante clase profesional que llegó a principios del exilio ahora ocupaba cargos importantes en todos los sectores. Los cubanos se habían impuesto y había que contar con ellos. Fue un banquero cubano-americano a quien se le ocurrió, a los casi 20 años de exilio, aceptar la invitación de Fidel Castro para ir a Cuba a conversar con él. Su nombre, Bernardo Bénez. Yo creo que la conversación es parte de la civilización. Ojalá que yo hubiera tenido la oportunidad y hubiera tenido la edad de haber podido conversar con Adolfo Hitler para evitar que 3 de mis abuelos fueran puestos en cámara de gases. Cuando uno busca cosas extraordinarias, siempre hay riesgo en cualquier actividad humana, pero cuando uno mira a través del túnel y ve una luz, y esa luz alumbra, y uno es obsesivo para llegar a esa luz, eso fue lo que yo hice, crucé el túnel. Bernardo Bénez no sospechó las consecuencias tan grandes que tendría en su vida haber ido a Cuba y haber iniciado lo que se llegó a llamar el diálogo entre Castro y un grupo de 75 cubanos exiliados. En realidad yo no quiero quitarle crédito a nadie, ni quiero darme crédito por nada. La historia confirmará un día que cuando se reunió aquel grupo que se llamó Diálogo, ya todo estaba negociado. O sea, yo fui a Cuba personalmente varias veces, mucho antes del diálogo, a conversar con los altos funcionarios del gobierno de Cuba para lograr la liberación de cerca de 4.000 hombres y mujeres que estaban sufriendo una cárcel dura de aproximadamente, posiblemente 15 años de duración promedio cada uno. Y yo quería la reunificación familiar. Y la logramos. Yo personalmente la logré. Después vino lo que se llegó a llamar diálogo, el Comité de los 75. Yo no soy responsable de esa configuración. Quizás nunca hubo un escándalo ni un repudio tan grande por parte de exiliados hacia otros exiliados como aquellos que se sintieron en Miami hacia Bénez y a los otros a quienes con desprecio se les llamó dialogueros. El hecho de que asistieran a una recepción ofrecida a ellos en La Habana por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, donde bailaron y compartieron con funcionarios del gobierno castrista, fue visto como algo vergonzoso. Yo no soy responsable de la mayor parte de ellos. Yo invité a muy pocas personas de ese grupo. Pero en ese grupo había todo tipo de personas. Y a mí me gusta escoger con quién yo me asocio. Pero es el precio que tuve que pagar. El precio para Bénez fue alto. Varias amenazas de muerte, violentas críticas en la prensa, principalmente en la radio, la pérdida de su empleo y de la paz en su vida. Sin embargo, dice no arrepentirse y que lo haría de nuevo a cambio de lo que logró. Puedo decir que uno de los momentos más emocionantes fue cuando yo invité a 5 compatriotas cubanos a recoger al primer grupo de presos. Y yo sugerí un desayuno en el Combinado del Este. Y me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo era realmente de un tremendo impacto que tendría imperecedero efecto en la vida cotidiana cubana. Y yo me di cuenta en ese momento que era mucho más profundo el impacto de derechos humanos de todo este proceso del que nadie pudo imaginarse. Y yo estoy seguro que el mismo gobierno de Cuba no se lo imaginó. Fue el presidente Jimmy Carter, en su política de derechos humanos, quien le había insistido a Castro para que liberara a casi 4.000 presos políticos.
Las relaciones entre ambos países parecía que podría mejorar levemente cuando Estados Unidos abrió en 1977 su sección de intereses en La Habana. Como siempre, Castro quería las relaciones y necesitaba dinero debido al estado desastroso de la economía cubana. Creyó sacar partido de la situación liberando a miles de presos para mejorar su imagen internacional y a la vez ideó un plan para recaudar millones de dólares, permitiéndole a los cubanos exiliados que regresaran a Cuba a ver a sus familiares, cobrándoles los pasajes a precios exorbitantes. Casi 200,000 exiliados viajaron, pero el plan de Castro falló. Las visitas de los cubanos a la isla fueron prueba palpable del engaño del gobierno acerca del exilio. Cada día más y más cubanos se rebelaban pidiendo a gritos poder abandonar la isla. Un documento, sus 2 primeros párrafos, yo lo he tenido en mi poder, dice que el daño más grande que se le ha hecho a Castro de los Estados Unidos fue la reunificación familiar, las visitas de los familiares. Efectivamente, el diálogo dio paso a algo que nunca se hubieran imaginado los exiliados. Podían visitar Cuba. Podrían ver de nuevo a su familia. Después de 20 años, el exilio se encuentra cara a cara con el pueblo cubano. ¿Qué te puedo decir de la llegada mía a Cuba? Después de 20 años. Disculpa, sin ver a mi padre, sin ver a mi patria, que tanto lo añoraba. Fue algo muy grande. Creo que no existen palabras para describirlo. El que de verdad tenga un ser querido en Cuba no puede estar en contra de esto. Yo oigo aquí personas que dicen, yo juré no poner más los pies en Cuba. Le pregunto, ¿usted tiene una madre? ¿Usted tiene un padre o tiene un hijo? Nunca diga esa frase. De pronto no importó la política, ni el miedo a quedarse allá por algún cambio súbito del gobierno de Castro. Para María Brieva, como para cientos de miles de cubanos exiliados, solo importaba una cosa. Podían regresar a Cuba y ver de nuevo a sus familiares. Castro lo había anunciado en una histórica conferencia de prensa. Nosotros estamos dispuestos a discutir, conversar. Estas cuestiones que le interesan a la comunidad cubana. Con la comunidad cubana. Pero no con el gobierno de Estados Unidos. Para sorpresa de todos, Castro habló con admiración de los exiliados cubanos, a quienes llamó amistosamente comunidad cubana en el exterior. De la noche a la mañana, los exiliados dejaron de ser gusanos, como se les llamaba despectivamente, y se les empezó a decir mariposas, porque se habían desarrollado y llegaban a Cuba con dinero y muchos regalos. Sí, cuando fuimos en el año 79 nos veían raros. Yo misma tuve una expresión una vez que dije, estaré disfrazada, que me tendré yo raro. Mira, iba por la calle y me miraban porque me veían rara. Porque indiscutiblemente íbamos con una forma de vestir aquí, el perfume, el pelo arreglado, como si viéramos de otro planeta. Para los cubanos que por 20 años habían estado viviendo en la miseria, los exiliados efectivamente parecían de otro planeta. Cínicamente, Castro le sacó partido a la situación, abriendo una tienda con productos importados para que los miembros de la comunidad les compraran a sus familiares todo lo que querían. Los precios eran exorbitantes y había que pagar en dólares. El resultado fue el esperado. Entre pasajes y compras, Castro le sacó a los exiliados unos 84 millones de dólares. Pero yo no lo pienso en esa forma, ni ningún cubano que va a Cuba piensa que le va a llevar el dinero ni a Fidel ni a nadie. Va a llevárselo a su familia. Porque creo que nosotros, más bien o más mal, a nadie nos falta nada. ¿Y qué menos puede darle tú a tu familia que darle parte de lo que tú tienes aquí? María Brieva es la dueña de Machi Community Services, una agencia de pasajes y correo rápido a Cuba. Ella comenzó a trabajar en este giro desde que se iniciaron los vuelos. En aquella época los propulsores o iniciativas de los viajes a Cuba era Esperanza Valdés y el señor Manuel Espinosa, que era el que regía Christian Charter. Fui inmediatamente a Christian Charter y me inscribí para viajar a Cuba. Todo el mundo me decía, ¿tú quieres viajar a Cuba?
pues vete a trabajar allí, porque trabajando con ellos te dan más rápido el viaje. Efectivamente salí corriendo para allá y dije, yo quiero trabajar aquí, voluntario, pues allí nadie cobraba sueldo. Allí se trabajaba completamente gratis. En julio del 79, María pasó a trabajar en Habanatur, que tenía personal del gobierno cubano en Miami, y de ahí pasó a otras agencias hasta que se convirtió en la coordinadora de todos los viajes a Cuba de aquella época. En el primer año viajaron a Cuba 100.000 personas, del 79 al 80. Existían en aquella época 22 agencias que viajaban y preparaban papeles a Cuba. Conozco a muchas personas que tienen grandes negocios aquí, personas que han tenido una figura importante en la ciudad de Miami, que han pasado por mis manos. Sin duda, la avalancha de exiliados que visitó Cuba dejó mucho dinero en la isla, pero también algo que Castro, en su ceguera ególatra, no pudo prever: la inconformidad del pueblo, que ya se había resignado, y la rebelión de la juventud cubana, que hasta ese momento solo conocía la mentira que la revolución le había inculcado por 20 años. Mi tierra es hoy una jaula de gorriones, pero un gorrión nunca se puede enjaular. Cuando vive en cautiverio, no le queda más remedio que escaparse de la jaula y emigrar. Para mí el mundo cambió cuando la comunidad fue a Cuba y me abrió otro mundo y empezaron a llegar publicaciones y la gente traía revistas y se veían otras cosas. Mirta Ojito es una conocida periodista del Nuevo Herald. Salió de Cuba a los 16 años y confiesa que le chocó observar cómo el viejo exilio de Miami veía a los más de 120.000 cubanos que, como ella, llegaron en 1980 por el puerto del Mariel. A mí me molestaba cada vez que me decían: tú eres Marielita, pero tú eres tan alta, y tú eres prieta, pero si eres blanca. Lo que pasa es que realmente, por primera vez, llegaron al exilio campesinos, negros, personas de clases más bajas, me refiero económicamente, y ellos se asombraron ante eso, pero las personas que se asombraron ante eso no conocían la Cuba de antes tampoco, porque esas personas también estaban ahí en 1959. Todo comenzó cuando Fidel Castro, molesto con el gobierno del Perú porque no le había devuelto a unos 12 cubanos que se habían asilado en la embajada de ese país en La Habana, ordenó retirar la guardia cubana que estaba allí. En menos de 72 horas, más de 10.000 personas entraron en la sede diplomática. El acontecimiento sin precedentes fue noticia internacional. El entonces presidente Jimmy Carter dijo públicamente que le abría los brazos a todos los asilados en la embajada, y Castro decidió llenárselos. Abrió el puerto del Mariel para que los cubanos de Miami fueran a buscar a sus familiares, pero para justificar su bochorno, llenó barcos enteros de criminales, enfermos y desajustados mentales. En gran medida, esto contribuyó a que en Miami se creara el estigma del Mariel. Entonces, al llegar 125.000 personas a Estados Unidos, a Miami en particular, creo que es muy difícil darse cuenta por qué es que algunos lucen tan extraños. Y entonces esos algunos, lo que pasó es que empezaron a verlos como la mayoría y dijeron: no, los marielitos son diferentes, los marielitos son diferentes. Pero la realidad es que había muchas personas que sí que eran diferentes, eran presos comunes y eran locos, como no van a ser diferentes. Es como si vaciaran las cárceles de Estados Unidos y en Cuba, por supuesto que van a ser diferentes. Creo que muchas personas se cegaron y no vieron más allá de eso, que había otras personas que no eran así. La mayoría no somos así. Actualmente nada más que hay unos 2.000 en la cárcel. Mirta reconoce que no tiene mucho en común con jóvenes cubanoamericanos que llegaron de Cuba mucho antes que ella. No tenemos las mismas experiencias, no vemos el mundo de la misma manera, no tenemos mucho de qué hablar más allá de eventos inmediatos de Miami y el clima.
Mirta Ojito vive orgullosa de haber formado parte de ese éxodo masivo de cubanos que tanto impacto tuvo en Miami. Yo creo que el Mariel le fue como una inyección de vitalidad al exilio. A mí no me molesta el término Marielito. Lo utilizo cada vez que puedo. Me gustaría poder utilizarlo en el periódico, me gustaría que nadie se sintiera ofendido con eso, porque creo que es un orgullo, más que una vergüenza, mucho más que una vergüenza. Y mientras los más de 125.000 cubanos se adaptan a su nueva vida, el exilio se pregunta, ¿qué pasa con los presos políticos? Esos presos que el mundo casi había olvidado, que estaban bajo rejas por el simple hecho de discrepar con la dictadura de Castro. Aunque en el exilio se sabía que en Cuba habían miles de presos políticos, no fue sino a partir de 1979, después del diálogo, que el verdadero espanto que se vivía en las cárceles cubanas se empezó a conocer. La prisión es como entrar en una tumba, lo único que la muerte es mucho más lenta. Vi cómo el refinamiento iba cambiando. O sea, ya en los castigos no era solamente encerrarte en un sitio, privarte absolutamente de todo, e incluso de la ropa. Ya era que tú supieras que absolutamente nadie en este mundo sabía que tú estabas allí, que te ibas a morir allí y que a nadie le iba a importar. Ana Lázara Rodríguez estuvo presa 19 años. Una de las experiencias más terribles que se quedó grabada en su memoria fue cuando la encerraron en una celda solitaria, llena de cucarachas, desnuda y sin agua. Al cabo de los días, la sed era tan desesperante que Ana Lázara comenzó a tener alucinaciones. En un momento determinado, pues yo vi en la celda una jarra de agua inmensa, cubierta, llena de cubitos de hielo y sudando. O sea, lo terrible de la jarra era que pues volaba, ¿no? Tenía 2 alitas blancas, me puse de pie y entonces cuando salté a alcanzar la jarra, claro, lo que me di fue contra la pared de la celda y perdí el conocimiento. Sentíamos por las noches los gritos de muchachos del servicio militar obligatorio o muchachos, por ejemplo, testigos de Jehová, que sí habían sido llevados allí a los pabellones cercanos al nuestro, y tú escuchabas las violaciones por las noches, los gritos, y cómo, por ejemplo, pues estos comunes utilizaban unas cucharas tipo cuchillo, las afilaban, y entonces pues así hacían víctimas a estos pobres muchachos de estas violaciones. Raúl Carmenate cayó preso a los 16 años. Haber visto las torturas que padecían menores de edad como él en los pabellones para adolescentes de las prisiones es, según él, una de las cosas que nunca podrá olvidar. Después de ser golpeado y torturado muchas veces durante los 10 años que pasó en prisión, fue puesto en libertad en 1980 y, al igual que Ana Lázara, se ha dedicado desde que salió de la cárcel a denunciar los horrores que se viven en el presidio político cubano. La atención internacional sobre el asunto surgió cuando Armando Valladares, después de 21 años en presidio, fue liberado y comenzó a hacer lo mismo desde ciudades europeas. Su libro, Contra toda esperanza, donde narra sus experiencias en el presidio y que ha sido traducido a varios idiomas, ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido Castro. Pero el caso de Valladares es una de las más grandes mentiras de esta época. A pesar de eso, ahora con Valladares fuimos generosos, porque el gobierno de Francia se interesó que libertaran a Valladares y ahora el imperialismo tiene un vocero más. Pero eso no tiene importancia en ninguna clase. La reacción de Castro, como era de esperar, fue tratar de desacreditar a Valladares y la causa de los presos políticos. El llamado Tribunal de París, donde expresos políticos cubanos expusieron sus casos ante importantes figuras internacionales, fue vital en la divulgación de este hecho. Aunque ante el Foro de las Naciones Unidas en Ginebra, los expresos políticos cubanos no han logrado una victoria total en la condena a Cuba por la violación de los derechos humanos, su voz, por tanto tiempo silenciada, ya nadie puede callar. Aquí estoy, en esta celda solitaria, con los huesos deshechos, pero el alma intacta. Aquí estoy, en esta celda solitaria,
como un simple soldado que la patria ha enviado al campo de batalla. Y mi Cuba anda por todas partes. Mucho se había hablado ya para 1981 de la situación cubana a nivel local, pero es entonces cuando se forma una organización que logra crear conciencia del exilio cubano a los más altos niveles del gobierno estadounidense. Costea la publicación del libro de Armando Valladares y trabaja arduamente para la creación de Radio Martí. Si nosotros no nos reformábamos, moríamos. Si la lucha nuestra no cambiaba de procedimientos, de tácticas, de objetivos y no desarrollaba una percepción adecuada de los cubanos y de lo que nosotros queríamos, íbamos a ir languideciendo, íbamos a ir pereciendo. Y por eso es que surgió la Fundación Nacional Cubano-Americana. Jorge Mas Canosa salió de Cuba en 1960, a los 19 años. Fue a la invasión de Bahía Cochinos y ha estado siempre ligado a la lucha anticastrista en Miami. Pero en 1981 decidió que la lucha había que librarla en Washington. En el año 81, si tú miras alrededor del mundo, la percepción que existía de los cubanos era una de tiratiros, gente incivilizada, incapaces de gobernarse por sí mismos y por tanto nos merecíamos a Fidel Castro. Nos limitábamos en nuestra lucha a hablar en nuestro gueto de la calle 8, hablar en idioma español, hablar a través de los medios nuestros, todas cosas muy útiles, muy provechosas. Yo creo que nosotros tenemos que estar constantemente hablando de la causa nuestra y recordar las obligaciones que tenemos, pero no trascendíamos la frontera de nuestro propio medio. La idea de Mas Canosa fue crear una entidad que tuviera dinero e influencia para poder cabildear en el Congreso a favor de los intereses del exilio cubano. La mayor parte de los que formamos la fundación somos personas que tenemos 40 y pico de años. Son personas exitosas, les sobran recursos económicos. La mayor parte de ellos pudieran retirarse mañana a una vida cómoda, sin ningún tipo de obligación. Estas cosas que hacemos nosotros no solamente requieren un enorme rigor, sino también tremendos riesgos. Entre los logros más importantes de la Fundación se pueden contar el haber impulsado la creación de Radio Martí en 1985, que se escucha en toda Cuba y ha sido esencial para eliminar la censura del gobierno. También la creación de TV Martí, que saldrá al aire en octubre o noviembre de este año. 7,5 millones de dólares fueron aprobados por el Congreso para el periodo de prueba de 90 días. Otros 32 millones ya han sido aprobados por la Cámara de Representantes para que opere durante los años 90 y 91. Múltiples publicaciones en inglés sobre los cubanos, conferencias, almuerzos, exitosas campañas de recaudación de fondos para objetivos tales como traer a los cubanos de terceros países y un intenso cabildeo en Washington han hecho de la Fundación Nacional Cubano-Americana la organización anticastrista más conocida. Sin embargo, muchos ven a Jorge Mas Canosa como un hombre poderoso y ansioso de más poder, y la fundación que él dirige como una entidad ultraconservadora que responde a solo los intereses de la junta directiva. La fundación es la organización más difícil de dirigir, yo creo que en la historia de Cuba, porque es muy simple. Cuando tú te sientas ante esa junta de directores y trustees, que la comenzamos 12, ya vemos casi 100 directores y trustees, cualquiera de esos hombres ahí dejó el automóvil afuera con un chofer, tiene 4 secretarias, tiene 500 empleados, tiene un avión privado. Entonces, dirigir a ese tipo de hombres es muy difícil. Pero Jorge Mas ha logrado dirigirlos, aunque prefiere nunca hablar en primera persona. En plural, porque fíjate que yo creo que no he dicho yo en ninguna ocasión. Nosotros siempre hablamos de nosotros, porque la fundación no se debe a un hombre, sino a un grupo de hombres excepcionales que han hecho posible todo lo que nosotros hemos logrado. El brigadier Rafael del Pino pide asilo político para su esposa y sus 3 hijos. Yo soy piloto de caza. Yo sé que a la vez que usted le dice que hay otros cazas en el aire, enemigo, ya usted va a distribuir la atención, porque va a estar buscando lo que usted está buscando y al mismo tiempo va a estar mirando atrás a diferentes lugares porque no sabe por dónde le va a aparecer el enemigo. El enemigo para Rafael del Pino, ex brigadier general de la Fuerza Aérea Cubana, era en abril de 1961 la Brigada de Asalto 2506 que desembarcó en Bahía de Cochinos.
Con su avión de combate T-33, derribó 2 aviones americanos B-26 y su participación en la guerra fue tan esencial en la rápida derrota de los brigadistas que fue considerado a partir de ese momento héroe de la revolución. En su libro Amanecer en Girón, Del Pino relata su orgullo de haber tomado parte en la defensa del socialismo. Tenía entonces 21 años. Hacía prácticamente muy poco tiempo que había caído la dictadura de Batista, que incluso pensábamos y se nos decía de que junto con mercenarios venían otra vez los esbirros de Batista, etc. Y la revolución comenzaba. No fue el momento más indicado ni fue la forma más indicada en que se hizo esa operación, y sigo considerando que fue un error. Del Pino fue ascendido en rangos dentro del poderío militar cubano hasta que en 1975 Castro lo nombra jefe de la Fuerza Aérea Cubana y es enviado a Angola. Pero ahí yo me empiezo a percatar después cómo, y él en sus ínfulas napoleónicas, cómo se expresaba y cómo engañó al pueblo, incluso un discurso que hace el 16 de abril, donde plantea de que Angola es el jirón africano. Y entonces yo me decía, pero es que todo esto es una fantasía, este hombre es un mentiroso. Sin embargo, a Rafael del Pino, ya brigadier general, y gozando de todos los privilegios otorgados a figuras de su rango en Cuba, no se le había ocurrido desertar. Hay un momento que tengo una actitud de resignación muy cobarde. Cobarde y en el sentido oportunista. Pero esa cobardía no la tuvo su hijo, Ramsés del Pino. La confesión que el joven le hace a su padre sobre su sentimiento hacia la revolución es lo primero que lanza a Del Pino a querer desertar. Entonces él seguía así, medio serio, hasta que le dije, mira Ramsés, ¿qué es lo que te pasa? Él se queda un momento así, como dudoso de hablar. Él no sabe lo que yo tengo por dentro. Y me dice, mira, viejo, perdóname que te lo diga, es esto, el sistema, papá, el sistema que no sirve. Y yo no quiero ser más parte de esto. A mí aquello yo me congelé de pies a cabeza por la sinceridad con que me lo había dicho. Un incidente con su otro hijo menor, Rafael, es lo que hace que finalmente Del Pino decida dar el salto. Mi hijo de 15 años es golpeado salvajemente por un coronel por la mañana, cuando él va a tomar un ómnibus para la escuela. El ómnibus está lleno, completo, repleto, y él se queda guindado en la puerta, y entonces el coronel, sin más ni más, la acometió a golpes contra él. El 28 de mayo de 1987, Rafael del Pino llegó en un avión Cessna, acompañado de su esposa, una hija pequeña y sus 2 hijos. Hoy viven en algún lugar desconocido de Estados Unidos. Según dice, de quien se esconde es de Fidel Castro, que quiere matarle. No quiero darle la oportunidad de que logre hacer un atentado contra mí, hacerlo aparecer que son los grupos de exilados cubanos en Miami y crear más división entre el exilio. Rafael del Pino es el más alto oficial del gobierno cubano en desertar, pero le ha precedido y seguido otros de algo rango. En 1985, Manuel Sánchez Pérez, viceministro de Economía. En 1987, Florentino Aspillaga Lombard y C. Rodríguez Menier, ambos del Servicio de Inteligencia. Después de yo llegar aquí, que he tenido oportunidad de leer y de tener más información, yo digo, pero caballero, ¿cómo es que esperé tanto? Mi hermano que quedó atrás quedó resignado, tratando de hacer de tripas corazón. No son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Quién puede tirar la piedra con razón?
Como todos los inmigrantes y perseguidos políticos del mundo, los cubanos se han sentido siempre muy agradecidos de los Estados Unidos, que a diferencia de otros países, les otorgó asilo político de inmediato desde que comenzaron a llegar en masa. Sin embargo, en noviembre de 1987, y bajo el más estricto secreto, representantes del gobierno de Estados Unidos y Cuba firmaron en Ciudad México un nuevo pacto migratorio. Fue este el hecho que quizás más ha dividido a la opinión pública en los últimos años. El pacto migratorio se le vende al exilio cubano como la devolución a Cuba de los indeseables que Castro había mandado para acá. Y no se le dice, no se profundiza en lo que en realidad era el pacto migratorio, que el pacto migratorio era una normalización de procedimientos de inmigración y deportación entre Estados Unidos y el régimen de Fidel Castro. Era un proceso de legitimizar al régimen de Castro. El exilio cubano no se enteró de eso hasta que sucedieron los eventos de Oakdale y de Atlanta. Desgraciadamente, yo creo que muchas veces lo que se proyecta es una versión de la realidad, una versión que casi siempre es la versión que la administración quisiera que se proyectara al exilio. Muchas veces se le engaña al exilio cubano de lo que en realidad está pasando. El abogado cubano-americano Rafael Peñalver jugó un papel imprescindible en lograr que miles de detenidos del Mariel, amotinados en las prisiones federales de Atlanta y Oakdale, entregaran sus armas y los 150 rehenes que habían tenido detenidos por casi 2 semanas. Fue una gran responsabilidad que de pronto cayó sobre mis hombros. Monseñor Román lo llaman los detenidos y lo llama el gobierno pidiéndole que él intervenga. Inmediatamente Monseñor Román me llama a mí para que yo dirigiera las negociaciones y que dirigiera qué estrategia se debería seguir para lograr la liberación de aquellos rehenes y que se acabara la crisis sin derramamiento de sangre. Oakdale y Atlanta es el símbolo de la desesperación de miles de seres humanos que se sentían abandonados en un país lleno de justicia. Era como una isla de injusticia. Fue la brillante mediación de Peñalver y la fe que tuvieron en el padre Román aquellos cubanos desesperados que se sabían parte de los 2.476 detenidos del Mariel que serían deportados, lo que hizo que se dieran. Los detenidos del Mariel eran personas que habían entrado a este país en el año 80 como refugiados y habían vivido entre nosotros, pero cometieron un error. Y después de haber terminado de cumplir su sentencia por ese error, estas personas permanecían en detención indefinida, esperando a ver si algún día podían ser deportadas a Cuba. Rafael Peñalver es presidente de una exitosa firma de abogados, Peñalver y Peñalver, que se especializa en ley internacional y bienes raíces. En junio de 1988 fundó la corporación no lucrativa Due Process Incorporated para ayudar a los detenidos del Mariel. Peñalver admite que ha sido criticado por dejar un poco abandonado su negocio personal y haberse dedicado tanto a la defensa de los detenidos del Mariel. ¿Para qué uno estudia Derecho? Yo estudié Derecho no para ganar dinero y para hacerme rico a través de la ley, sino que creo que el valor más grande de ser abogado es poder utilizar la ley para conseguir justicia. Y son pocas oportunidades en la vida que uno tiene de poderse involucrar en una causa que traiga la justicia no a una o a 2 personas, sino a miles de personas. No hay mal que por bien no venga, dicen los sabios. No hay mal que dure 100 años, dice el refrán. Nuestro mal son los intrusos, los imperialistas rusos y un Judas que quiso a Cuba traicionar. Esta es la primera vez en la historia
de la nación cubana que un sector de nuestro pueblo se pelea por un museo. Los museos en Cuba siempre eran ignorados. Nadie sabía que había un museo en la calle 12 y la 13 Avenida. Y entonces de repente una institución cultural ha logrado hacer lo que precisamente es su cometido. Ser una vanguardia crítica del pensamiento nacional y presentarle a nuestro pueblo asuntos que ameriten la meditación y el análisis. Todo sucedió cuando en la noche del 22 de abril de 1988, el Museo Cubano de Arte y Cultura llevó a cabo una subasta de cuadros en la cual se incluían obras de pintores cubanos no exiliados que aparentemente estaban a favor del gobierno castrista. Se produjo una crisis, una gran polémica pública, porque alguien desde fuera de la institución misma, anónimamente, denunció esta actividad cultural en donde no se excluía a pintores por su filiación política presente. Y un grupo dentro de la Junta de Directores insistió y reafirmó sus valores de libertad de expresión, de libertad de creación cultural, y se mantuvo firme dentro de la institución a pesar de toda esta polémica. Otro grupo de directores, la minoría, optó por retirarse de la institución y lamentablemente sumarse al coro de voces que nos acusan de infinidad de cosas que todas son calumnias y falsedades. Ramón Cernuda, vicepresidente del Museo Cubano, es un coleccionista de arte y un editor de libros que ha estado siempre ligado al tema cultural cubano. La Enciclopedia Cubana, una de las obras publicadas por su compañía editora, es sumamente conocida y admirada por el exilio. Hay que entender que la cultura no es otra cosa que el pensamiento crítico de un pueblo y que uno no puede realizar cultura en sus diversas manifestaciones, en el campo de la literatura, en el campo de las artes plásticas, de la música y demás. No se puede, es una contradicción entre lo que es cultura y censura. No hay verdadera creación cultural cuando se aplican criterios de censura. Yo creo que nosotros debemos aquí tener la oportunidad de comprar la prensa cubana y debemos exigir el derecho que tiene nuestro pueblo en Cuba de poder comprar prensa de otros países, incluyendo la prensa nuestra, cubana exiliada en Cuba. Nosotros debemos tener la oportunidad de leer los libros que se publiquen en Cuba y debemos tener y reclamar el derecho de que a Cuba entren los libros que publicamos nosotros. Y debemos tener la oportunidad de adquirir, ver y adquirir la pintura que se está haciendo actualmente en Cuba y de igual manera reclamar ese derecho. Lo que no tiene sentido es decir, aquí hay derechos que son fundamentales al hombre. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. Pero como el totalitarismo castrista no lo cumple, nosotros tampoco lo vamos a reconocer. Porque esos derechos no son negociables. La ola de violencia que se desató contra el museo fue más allá de las críticas verbales. Varias amenazas de muerte hacia Cernuda y otros miembros de su junta directiva, bombas, disparos y actos de vandalismo contra el local se han estado sucediendo desde hace un año. Sin embargo, en lugar de lograr la intimidación que se perseguía, se ha obtenido todo lo contrario. Una creciente cantidad de exiliados, entre ellos conocidas figuras de Miami, han tomado una firme posición en defensa de Cernuda y del Museo Cubano de Arte y Cultura. Yo creo que el Museo Cubano es la primera institución del exilio tradicional que rompe filas y dice, ya está bueno ya. No podemos seguir en este clima que nos asfixia, que no nos permite desarrollarnos, que no permite ni siquiera ya casi ni pensar y mucho menos expresar lo que se piensa. Nosotros necesitamos abrirnos a la pluralidad de las ideas. Y aquí hay una institución cultural que está dispuesta a dar ese paso de avance. Han pasado casi 30 años desde que comenzamos nuestro recorrido. Hay una nueva forma de pensar en el exilio, hay una nueva generación, nuevos bríos, nuevas esperanzas. Escucharemos lo que ellos tienen que decir en cuanto regresemos.
años desde que un déspota acorralado vendió mi sol a una tierra de poco sol, y mi gente con firmeza sobresale a la cabeza donde quiera que establece el caracol. El exilio ha afectado a cada persona de diferentes formas y en muchas ocasiones nos ha dividido. Sin embargo, en lo único que hemos estado todos de acuerdo es en la reinstauración de un gobierno democrático en Cuba. Hoy existe una nueva generación que se destaca en diferentes campos. Veamos las opiniones de algunos de los hombres y mujeres que representan el triunfo y el futuro del exilio cubano. Yo creo que en el orden individual soy tan anticastrista como el más de los anticastristas, pero respeto el derecho que tienen los demás a opinar diferente. Y creo que eso es lo importante que a veces perdemos en el exilio, o sea, el derecho que tienen los demás a la libertad. Y creemos que la libertad se reduce a la libertad que tiene todo el mundo a opinar igual. La libertad es la libertad al adversario, la libertad al enemigo. La libertad al amigo no tiene sentido. Vinimos a este país porque queríamos ser personas libres, queríamos la democracia, y algunas personas yo creo que se han olvidado, no sé, que aquí también quieren censurar, quieren discriminar, y yo creo que esa es una equivocación. Yo me creo parte de la nueva generación cubana, que me crié en este país, me eduqué en este país, soy cubana americana. Y no me engaño, no me olvido de lo cubano, pero tampoco olvido de lo americano y de esas cosas que existían en Cuba antes, que nosotros amábamos tanto, que mis padres amaban, que José Martí amaba. Y para esas personas que están un poco confundidas, yo creo que tal vez están todavía agarrados de un pasado que no han podido adaptar a la realidad. Me identifico mucho con la cultura política norteamericana, la serenidad en las discusiones y el respeto a la opinión ajena, no exaltarse demasiado, ¿no? Hay veces que yo veo que nosotros tendemos a exaltarnos un poco en las discusiones y nos falta a veces el orden en nuestras discusiones políticas. Me identifico mucho con los norteamericanos en eso. Hay veces que en el ámbito social, en el ámbito de la amistad, en el ámbito de las relaciones humanas, pues me identifico mucho con la cultura nuestra, que tiende a ser más abierta, tiende a darle más valor a la amistad. En realidad las diferencias ideológicas mías fundamentales fueron con mi madre, ¿no? Porque ella es profesora de la universidad y la formación de ella es más bien teórica, ¿no? Marxista-leninista teórica. No con mi padre, que es una persona un poco más pragmática, ¿no? Que no tiene una formación ideológica formada, ¿no? Entonces las discusiones mías más bien fueron con mi madre. Yo creo que el que ha vivido en la sociedad comunista, que se ha desarrollado en una sociedad comunista, tiene una visión mucho más pesimista del futuro de Cuba, que una generación que vino en su mayoría a principios de la revolución y que no vivió lo que es una sociedad comunista con todas las estructuras de control, con todas las estructuras de represión, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí de entrada, ¿no? Las dos generaciones ven el problema de Cuba con lentes completamente diferentes. La gente que hemos venido más jóvenes, yo creo que tenemos un poco más de amplitud para entender ciertas cosas. Tal vez personas que vinieron aquí hace muchos años, o sea, hace 30 años, podríamos decir, no vivieron lo que era la revolución como lo tuvimos que vivir nosotros. Esto no quiere decir que nosotros pensemos de izquierda en absoluto, sino simplemente que tal vez tenemos un poco más de piel, ¿cómo te puedo decir?, rajuñada. Yo pienso, si uno se opone a ciertas cosas que justamente es una característica del sistema comunista, ¿no? Es encerrar las cosas para que no se vean o porque esto no se debe hacer o lo otro. Entonces estamos justamente haciendo lo mismo que hacen ellos. El primer Miami para mí era un Miami que yo llegué a detestar. Yo me fui a vivir, por ejemplo, a Nueva York porque me parecía que era una ciudad asfixiante.
En cambio ahora yo regreso a Miami y me encuentro en una ciudad donde hay más oxígeno, donde la gente ya piensa de otra manera, la gente está más simpática, está más relajada, está más abierta, y ese es un Miami que me empieza a gustar. Yo creo que si ese es el Miami que se proyecta de cara, por ejemplo, a Cuba, pues será más positivo. Si el cubano de Miami no se abre al futuro, si el cubano de Miami sigue pensando en el pasado, si no le da ese oxígeno a las cosas, si no se renueva políticamente, pues no tendrá nada que ver en el futuro de Cuba. En esas 2 horas hemos reconstruido los momentos más importantes del exilio cubano en Miami. Hemos hecho la historia de un pueblo desarraigado que llegó a este país en busca de libertad. Hemos vivido el trauma y el triunfo del exilio y hemos llegado al presente, 1989, 30 años después de aquel fatídico 1 de enero. Aunque nuestro programa llega a su fin, la historia del exilio continúa. Esperemos que el próximo capítulo traiga consigo una nueva esperanza. Una esperanza no solo para los cubanos exiliados, errantes por el mundo, sino para los que quedan en la isla, ansiosos de vivir en un país libre y democrático. Muy buenas noches. Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil, que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobiernos de quita y pon, jugando al que ríe último ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores, y entonces tuve que irme de mi país. Anémica de patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron acorralados por la impotencia. Salimos cientos de miles, casi desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio, pidiendo solo el lujo de ganarnos el pan con dignidad. 360 meses de andar prestados, son 3 décadas de trabajo y de tesón. 30 años discriminados, aunque naturalizados, qué triste es el son que canta mi vagabunda generación. Mi tierra es hoy una jaula de gorriones, pero un gorrión nunca se puede enjaular. Cuando vive en cautiverio, no le queda más remedio que escaparse de la jaula y emigrar. No hay mal que por bien no venga, dicen los sabios. No hay mal que dure 100 años, dice el refrán. Nuestro mal son los intrusos, los imperialistas rusos y un Judas que quiso a Cuba traicionar.
360 meses de humillaciones, son 3 décadas de censura y represión, 30 años de dictadura, de cárceles de amargura, de pena de son que canta mi sometida generación. 30 años desde que un déspota acorralado vendió mi sol a una tierra de poco sol, y mi gente con firmeza sobresale a la cabeza donde quiera que establece el caracol. Son 360 meses de idioma ajeno, 30 años sin ver el sol que nacer me vio. Mi generación se aferra a una raíz sin tierra, que largo es el son que canta mi desmembrada generación. El exilio cubano, del trauma al triunfo, llegó a ustedes por cortesía de Southeast Banks, quien se une a la comunidad cubana en celebración del glorioso 20 de mayo, y el nuevo Herald, mejor que nunca.